Hola amigos, ya estamos un día más en el fútbol de andar por casa, aquí en Verás Televisión, para contar un poco, pues bueno, la actualidad del fútbol modesto en la tercera división, en la segunda división B, como no, con los equipos de la provincia de Ciudad Real. Y como siempre, presentamos a nuestros contertulios habituales. Chicastro, de Lanza Digital, ¿qué tal, chico? Buenas tardes, Julio. Muy bien, gracias a Dios. Un día más, un día menos. Venceslao Monterroso de Ciudad Real Televisión, CRTV, ¿qué tal en tu terracita, no, Vences? Estás ahí de lujo. Hola, ¿qué tal, Julio y resto de compañeros? Pues sí, aprovechando que hoy la climatología nos ha dado un respiro, digo, mira, me voy a salir aquí fuera para que me dé un poco el airecito mientras charlamos de fútbol. Hace muy bien, sí, señor. Carlos Abencózar, de la cadena SER, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Julio, compañeros? Pues bien, ya con la vuelta al deporte en persona y en la calle, así que muy contentos. Bueno, yo creo que para comenzar, chico, como siempre, cuéntanos algo de actualidad entre los equipos de la provincia. Pues nada, Julio, desgraciadamente no hay nada informativo puramente dicho, ¿no? Lo único, pues lo que se celebraba, ¿no? En el día de ayer, mejor dicho, se va a celebrar a partir de este 2 de mayo que se va a poder salir a hacer deporte al aire libre. Es una buena noticia tanto para el fútbol modesto de nuestra provincia como para todas aquellas personas que practicamos deporte, el poder salir, que nos dé el aire y ejercitarnos un poquito. Lo que se refiere a la información, como decimos, no hay nada que destacar. Sigue habiendo mucha incertidumbre, muchas hipótesis encima de la mesa, pasan los días y las soluciones pues no llegan. Al final es eso, ¿no? Es igual un poco el día de la marmota, ¿no? Día tras día estamos prácticamente en el fútbol hablando prácticamente de lo mismo. Yo prácticamente también cada día, pues recuerdo el AS, el Marca, qué información pueden dar, ¿no? A día de hoy. Es muy difícil. O tú simplemente, ¿no, chico? En el Lanza, a diario, pues, ¿qué información puedes dar a nivel de deportes? Pues información ninguna, eso sí, hablar con protagonistas, hablar con un deportista o una deportista, a ver qué tal lo lleva, cómo entrena en su casa o cómo celebra el que se pueda salir a hacer deporte fuera de casa. Pero puestos a hablar del futuro, no dejan de ser especulaciones, no dejan de ser opiniones y no deja de ser un juego de opiniones, nunca mejor dicho, para ver cuándo arranca esto o no arranca. Así es que como no hay información, pues tenemos que ir tirando de esas declaraciones del día a día de los deportistas en su casa. Hombre, Chicos, la semana pasada un nos matiz, dieron ¿no? un pequeño tirón de orejas, porque estuvimos comentando con el posible futuro del fútbol modesto y tal, y la verdad que nos escribieron a varios de nosotros, pues varias personas dentro del mundo del fútbol y también pues aficionados en general, donde nos dijeron que bueno, las hipótesis que nosotros pusimos estaban muy bien sobre la mesa, pero también que se nos olvidó una de ellas, que se pueda suspender definitivamente la competición esta temporada. Bueno, y es el paso que parece que más está Yo quería cobrando hablar de importancia, ello. ¿no? A ver, Carlos. No, nada, decía que es un poco la hipótesis que parece que más fuerza está cogiendo, por un poco lo que estamos viendo en otras ligas a nivel europeo y por lo propio que ha planteado la Federación, la Real Federación Española de Fútbol, tanto en primera como en segunda división, y que ya se habla de poder finalizar la temporada, suspenderla, que asciendan los cuatro primeros, el primer clasificado de cada grupo de segunda división B a segunda división A, hacer esa segunda división B intermedia, como nos contaba Chico estas semanas, y que en tercera división ni playoffs express, ni eliminatorias, ni nada. Que el primer clasificado ascienda de categoría. Y bueno, eso a la provincia de Ciudad Real le vendría muy bien. Tener al Socuéllamos y al Villarrubia en segunda división B, pues sería una noticia positiva para ellos, claro. Sí, Mentes. pero yo creo que lo que comentaba este espectador no era eso. Yo creo que él se refería a la anulación total de la temporada. Es decir, como si no hubiera existido esta temporada 19-20 y la 2021 comenzara con las mismas premisas, con las mismas categorías, con los mismos equipos, tal cual lo hicieron en la temporada anterior, en el año pasado, ¿no? Que es una posibilidad que está ahí, pero que a mí me parece sin duda, o bueno, yo por lo menos el comentario de este espectador lo entendía así, ¿no? Pero a mí me parece esta opción la más injusta porque yo creo que sería una manera de salvar un poco la papeleta a los equipos que peor lo han hecho hasta donde se ha podido jugar, que son a los que estarían en situación de descenso,
y sería dejar sin premio, lógicamente, a los que sí lo han hecho bien, pues a los primeros clasificados o a los equipos que están en posiciones de playoff, de ascenso. Entonces, no es que nos olvidemos de ella, pero a mí sí que me parecería de todos los escenarios posibles el más injusto por eso, ¿no? Porque favorecería a quienes peor lo han hecho y perjudicaría mucho a quienes lo han estado haciendo bien esta temporada. Chico. Nada, efectivamente tenía razón, ¿no? Esos aficionados, esos entrenadores, incluso nos siguen muchísimo desde aquí, muchos recuerdos a todos los entrenadores de la tercera división que están deseando que salga del horno esta tertulia para escuchar nuestras opiniones, nuestros dimes y diretes, ¿no? Ahora tiene Al mucho final, tiempo libre, ¿no, chico? Me decía, por ejemplo, Javi Sánchez, que claro, que él ve partidos, pero que ya llega un momento que por muchos partidos que veas, tampoco vas a mejorar ya, ¿no? Efectivamente, muchos entrenadores se dedican a ver fútbol, a seguir formándose, a ver charlas y esas cosas, pero otros muchos siguen esta charla, la mejor, la referencia de la provincia, que es este fútbol de andar por casa de televisión. En cuanto a mi opinión, yo, según estoy viendo los acontecimientos, bueno, me han llegado diferentes mensajes de reuniones, sobre todo de presidentes de la Segunda División B, que se han reunido con Luis Rubiales, y la verdad es que se van un poco acercando posturas. No hay soluciones claras, ¿no? Si miramos el fútbol a nivel internacional, pues la Serie A han votado los 20 equipos a favor de terminar esta temporada. En Francia, por ejemplo, se ha solucionado, ¿no?, con ascensos y descensos. Lo que pasa es que va a haber 3 equipos que van a impugnar esa competición en Francia. En Holanda se canceló también la liga sin ascenso ni descenso. ¿Qué pasa? Los de segunda división se van a meter en los tribunales para reclamar. Al fin y al cabo, cada país también va a tirar en una dirección. Lo más reciente que tengo son unas declaraciones de Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, que iba a intentar respetar las competencias de cada federación, ¿no?, hablando del fútbol no profesional. Vamos a esperar cómo evoluciona el fútbol profesional, en este caso primera y segunda división. Yo esta semana, partiendo de mi ignorancia, ya me he informado bien lo que es una liga profesional y no. En este caso, en España, tengo entendido que solamente la liga de fútbol profesional, es decir, primera y segunda división, así como la Liga ACB de baloncesto, son las 2 únicas profesionales. En este caso, si hablamos del Formas Villarrubia o hablamos de nuestros equipos de tercera división que tienen un contrato firmado, una cosa es una relación profesional, que yo hago mi trabajo y percibo unos ingresos por ese trabajo, pero otra cosa es ser catalogada, en este caso, como liga profesional. Ni la Liga Nacional de Fútbol Sala, ni la Liga Sobal, ni la Liga de Voleibol, no hay ninguna, en este caso, profesional. Por lo tanto, tenemos que seguir diferenciando ese fútbol profesional y ese no fútbol profesional. Y me temo un poco, a ver, cada día me levanto con un pie, ¿no?, y suelo opinar una cosa, pero me creo que al final va a haber un campeón, en este caso por grupo, que se va a subir. Creo que finalmente no habrá descensos y, en cualquier caso, todas las propuestas de Segunda B Pro, de 6 grupos de Segunda B, de 20 grupos de tercera, de todas esas hipótesis, en cualquier caso, las proponen a partir de la temporada siguiente, no de esta temporada. Es decir, una normativa previa antes de empezar la competición. Sí, chico, pero al final yo estoy de acuerdo, con lo que tú estás diciendo, que yo creo que porque hay elecciones en la federación no va a haber descensos, porque al final es como lo más bonito para no meterse en polémicas, y que van a ascender los primeros clasificados. Pero claro, si ascienden los primeros clasificados de todos los grupos de tercera división, habría el año que viene como otro grupo más en segunda B, ¿no? En lugar de 4, 5 grupos. Efectivamente, y aparte de eso, Julio, yo es mi opinión, que no me malinterpreten todos los equipos, y no deseo que descienda nadie, pero tan injusto me parece, o sea, injusto no. Si tiene que subir alguien, en este caso nuestra tercera división, que suba el Socollamos, que se la ha ganado por coeficiente de puntos y por todas las cosas que queramos decir, o por la clasificación ahora mismo. Pero considero que sería justo también que se descendieran entonces los equipos. Si nombras un campeón, los 3 que hay en descenso deberían de bajar. Es mi punto de vista. Es que si no, claro, vuelvo a decir la reflexión de estos días. Es pan para hoy y hambre para mañana. Ahora mismo, qué guay, todo el mundo, vale, sube uno, los de playoff lógicamente se lo tomarán a mal, no lo aceptarán bien, y los de abajo abrirán la botella de champán para celebrar que continúan un año más en la categoría. Pero cuidado el año que viene, cuidado los años venideros, cuando tengan que descender 5, 6, 7 equipos sin tener en cuenta arrastres. Entonces, esas cosas hay que tenerlas, hay que tomarlas con tacto. Carlos, ¿vences? Yo tengo claro un ejemplo de hace, iba a decir una década, pero ya me hago mayor, o sea, que hace ya casi 2 décadas,
La primera competición regional de cantera que hubo en deporte aquí en Castilla-La Mancha fue la Liga Regional de Baloncesto, en categoría cadete. Y era la liga más bonita de toda la región porque jugaban 10 equipos tan solo y bajaban 5 de categoría para que el año siguiente subiese un campeón provincial de cada provincia. Y la liga yo tuve la oportunidad de jugarla 3 años y era espectacular porque podías ganar y perder en cualquier campo, en cualquier pabellón. Claro, pero era una liga de 10 equipos súper igualada, súper atractiva y súper bonita. Luego, por tema de subvenciones, de intentar que la liga fuese más grande, es decir, para poder cobrar más arbitrajes la federación a través de la Junta de Comunidades, etc., que os voy a contar que no sepáis, la liga pasó de 10 equipos a 16. Bueno, ahora hay en diciembre equipos que tienen 12 partidos ganados y equipos que tienen 1 ganado. No hay igualdad, hay más cantidad, pero seguramente hay menos calidad. Yo creo que con más cantidad muchas veces es difícil competir con la calidad. Lo que decía antes Chicastro, por contentar a todo el mundo, año de elecciones, pues mal empezamos. Si yo vengo reivindicando desde el inicio, hay que aprovechar para dar una vuelta a todo el deporte y organizarlo y reorganizarlo y empezar de cero. Si ya empezamos debiendo favores o cumpliendo favores o intentando llevar a la mochila que nadie me pueda recriminar nada cuando hay unas elecciones, pues sería una catastrófica noticia para empezar el deporte en esta nueva normalidad. Sí, además yo quería recordar que bueno, en los últimos 8 o 10 días sí que se ha empezado ya a clarificar un poco la situación en otros deportes. En balonmano ya se ha pronunciado la Real Federación Española diciendo que se declara nula, que se suspende definitivamente la competición de esta temporada y bueno, ha pasado una propuesta a la comisión delegada de la propia federación que tendrá que ser la que lo apruebe definitivamente, pero bueno, se entiende que no se van a jugar más partidos de esta temporada y que, por ejemplo, de plata van a subir los 2 primeros clasificados a Liga Asobal y se plantea también que de Primera Nacional suba el campeón de cada grupo, hay 6 grupos, el campeón de cada grupo a División de Honor Plata. En baloncesto también se ha pronunciado esta semana la Federación Autonómica, que también suspende definitivamente todas las competiciones que organiza a nivel territorial. Y, hombre, sería bueno que en el fútbol se empiecen a tomar decisiones, porque es que ya llevamos muchas semanas hablando de esto. En baloncesto anula, como tú decías antes, Vences. En baloncesto se anula la temporada. Sí, sí, totalmente. Que son decisiones diferentes al final, de un deporte a otro. Sí, pero se anula a nivel de competiciones autonómicas, pero luego sí que dice que, por ejemplo, en las categorías que organiza la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha y que darían derecho a un posible ascenso a Liga Superior, a competición ya organizada por la Española, pues estará a lo que diga la Federación Nacional, ¿no? Pero bueno, que en otros deportes ya se va clarificando un poco el panorama, no exento, eso sí, de polémicas, porque en balonmano me consta que va a haber alguna reclamación o por lo menos algunos clubes ya se están poniendo de acuerdo para expresar que no están de acuerdo con esta decisión. Y en fútbol ya va tocando también que se empieza a clarificar un poco. Lo que pasa es que lo apuntaba antes Chicastro también, ¿no? Que al final va a ir un poco como fichas de ajedrez. Hay que empezar con la liga de fútbol profesional, con primera y segunda división y luego ya vendrá lo otro, ¿no? Chicos, bueno, también me han comentado, ¿no? Que al final llevamos muchas semanas pues hablando prácticamente de lo mismo. Yo voy a proponer 2 juegos. Uno para la semana que viene. No sabéis nada y mira, os estáis quedando ahí expectantes, menos Carlos Amengoza, que claro, como va sobrado, a eso de los juegos le gusta improvisar. Una de ellas, me gustaría, si es posible, para la semana que viene, a ver si podemos hacer una alineación, la mejor alineación con jugadores de la provincia. Solo repitiendo 2 jugadores por equipo. ¿Cómo? 2 jugadores por equipo. Sí, como el que hicimos el otro día. Claro, como el que hicimos el otro día. ¿Histórica o de esta temporada o cómo? No, de la historia. Pues, por ejemplo, del manchego solamente puedes decir meter ahí en ese 11 a 2 jugadores del manchego. Uno de ellos será Iván Helguera. Claro, pero hay jugadores míticos que han pasado por varios equipos de la tercera. O sea, que eso nos va a dar pie a hacer un poco de trampa, claro, también, ¿eh? Pero también puedes jugar con eso. Pues, por ejemplo, Treviño. Claro, pues, lo estaba pensando, macho. Manchegos o Cuellamos, claro. Pero lo pones como jugador del Tomelloso y ya está. Y así puedes encajar el puzzle, ¿os parece?
Está Venga, claro, vale. está claro. Y no solo de equipos actuales de tercera división, quiero decir, hay un histórico como el Gimnástico de Alcázar que, por ejemplo, no está, pero que ha dado grandes historias del fútbol a nuestra provincia, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, 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 sí. Eso también, o el Daimiel, o el Valdepeñas, o incluso el Tomelloso. Eso para la semana que viene. Y ahora, por improvisar un poco, vuestro mejor recuerdo dentro del fútbol de la provincia. Es decir, dentro de todo lo que habéis informado o habéis ido a ver como aficionado, yo me imagino que cada uno, pues desde pues, bueno, su propia afición, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, Chicastro o yo con el Puerto Llano o incluso con el Villarrubia, Venceslao con el Manchego y Carlos Abengoza con el Gimnástico Alcázar o incluso el Socuéllamos, ¿no? Para Carlos Abengoza. Contadme, ¿cuál es vuestro mejor recuerdo ahora mismo? Eso ya, Sí, sí, esto sí. ya es para hoy, ¿no? Venga, Carlos. Venga, yo te hago dos. Uno, como informador, en este caso, que es evidentemente la tarde de Linares, en la que conté el ascenso del Socuéllamos a Segunda División B, todo ese playoff. Viajé a Barcelona 18 horas en autobús, el ida y vuelta, pero Linares, me quedo con Linares por ese ascenso. Jamás he disfrutado más de un 0-0. Y luego, como aficionado, me quedo porque además en Alcázar de San Juan se está repitiendo estos días en la televisión local partidos históricos y me quedo con esos 2 años del Gimnástico de Alcázar de Antonio Cazalilla como entrenador, que venían precedidos de otros 3 años del equipo División de Honor en la máxima categoría juvenil, con Real Madrid, con Atlético de Madrid, con Valencia. Pues me quedo con ese Gimnástico y esos partidos de Copa Federación en Santa Eulalia, en Ibiza, esos playoffs en Torredón Jimeno, ese campo lleno, yo como adolescente pues viviéndolo, imaginaos. Así que me quedo con esos 2 momentos. A ver, Y añado un tercero. Chico, Yo también disfruté. porque tú y yo vamos a repetir. Así que, Chicastro. Bueno, yo concretamente, a ver, tengo 3, o sea, 3 de fútbol y 1 de fútbol sala. Sin lugar a duda, el Viñalbal y Valdepeñas, con esa religión que se ha convertido el fútbol sala en Valdepeñas, pues es de decir que desde que ascendió a Primera División he disfrutado muchísimo del equipo de David Ramos, de esa marea azulona, de esa fiebre que hay por el fútbol sala en Valdepeñas y sin lugar a dudas ese momento mágico lo tenemos recientemente en la Copa de España en Málaga del 5 al 8 de marzo, que disfruté muchísimo, trabajamos muchísimo, pero se trabajó muy a gusto y muy bien. Y luego en cuanto a fútbol, tengo 3 momentos que se me olvidan, que no se me van a olvidar. Si mójate, chico, hombre, mójate. No, Tienes no, 3 no, no. momentos, pero ¿cuál crees tú que...? No, si es que tengo 3 momentos. Del 1 al 3 en el podio. Del 3 al 1, venga. A ver, pues mira, sinceramente lo más reciente, Julio, que lo vivimos prácticamente juntos, ese ascenso histórico a segunda vez del Formas Villarrubia, ese partido en Alcobendas, esos partidos con el Bergantiños, esos playoffs que fueron inolvidables, ¿no? Algo histórico para un pueblo como Villarrubia de los Ojos, cronológicamente hablando, lo más reciente, no se me va a olvidar. El segundo momento que tengo que no se me va a olvidar nunca también, que lo disfruté mucho y fragué muy buenas amistades, fue el Almagro de Darío, que hizo un temporadón con el Almagro, estuvo a puntito de rozar, de ser campeón, si no llega a ser incluso por algún gol, con el Conquense en este caso, y ahí ese año del Almagro me marcó muchísimo con los jugadores, con el entrenador, y sin lugar a dudas nunca se me va a olvidar y es uno de los puntos de inflexión. Y otro de los momentos que también he vivido contigo, Julio, y no se me va a olvidar nunca, fue el puertollano de Pablo Franco, cuando tú estabas en otro medio de comunicación trabajando, que no me perdía ni un programa diario tuyo, que estábamos en continuo contacto, desgraciadamente no terminó de la mejor manera posible porque fue un ascenso en el campo pero no en los despachos y finalmente esa temporada prácticamente inmaculada con Pablo Franco y con un auténtico equipazo del puertollano no se me va a olvidar. Bueno, voy con lo mío. A ver, como aficionado me tengo que remitir al Manchego que jugó fase de ascenso a Segunda División A en aquel grupo que compartía con Nastic de Tarragona, Recreativo de Huelva y Numancia, 3 equipos que curiosamente después de aquello acabaron jugando en Primera División. El Manchego no tuvo esa fortuna, pero yo creo que aquella temporada de los Helguera, lo mencionabas antes, aunque Iván no la terminó, y con grandísimos jugadores, yo creo que disfrutamos muchísimo en el Polideportivo Rey Juan Carlos y yo creo que está ahí, ¿no? Es la más alta cota que ha vivido el fútbol de Ciudad Real Capital en los últimos, no sé, 25 años o 30 años.
ese como aficionado. Y como informador te voy a dar 3 y te voy a sorprender mucho en uno de ellos. Voy de menos a más. Viví y disfruté mucho el ascenso del Manchego a tercera división en Barracks, el último ascenso a tercera. Además tuve oportunidad de viajar en el autobús con el equipo, me dio permiso Javier Hernández, el entrenador, y pasamos un día estupendo. Javier Hernández, Vence, que también es historia del Manchego, se le tiene muy olvidado, pero que vaya temporada las que hizo, ¿eh? No tuvo quizá un buen final, pero bueno, hay que valorarle que llevó al equipo a ascenso por año y consiguió, ¿no? ese último ascenso a tercera división, y desde entonces el equipo está manteniendo la categoría con cierta solvencia, unos años mejor que otros. Ese es un recuerdo. Otro recuerdo, final de Copa Federación, victoria del Puertollano. Sí, señor. Con goles contra de Huesca. Doblete. Doblete de Pepe Berja. Sí, pues ahí estuve en el campo y también disfruté muchísimo aquel partido. Y luego también cubrí, el de Puertollano lo cubrí para Lanza. Y también cubrí el ascenso del Tomelloso a Segunda División B. Ese estaba diciendo yo. Ese estaba de Navarro, de Richard, de Treviño. De Carlos Funes. Ahí estaba yo también en un Paco Gálvez lleno hasta la bandera. Sí, señor. Recuerdo que Treviño no jugó aquel partido porque estaba lesionado y le recuerdo saltando en el banquillo con la muleta en la mano, y bueno, fue una fiesta tremenda, y además me pilló bastante jovencito, fue uno de los primeros grandes éxitos que pude vivir como periodista y lo disfruté muchísimo. Así que esos son los 3 recuerdos. ¿Qué te parece? Pues muy bien, porque es muy variado. Yo personalmente, ya si fuera del periodismo, yo creo que el ascenso del Puertollano en el 2006, con aquella ilusión azul, donde el fútbol se volvió, vamos, los aficionados se volvieron a ilusionar, ¿no?, con el fútbol en Puertollano, y todavía queda ese pozo, parece que no, desde el 2006, fíjate que ha desaparecido el equipo y eso, y todavía hay muchísima afición. Y a nivel profesional, pues bueno, este ascenso de Villarrubia esta temporada pasada, que bueno, ha sido histórico, y también el ascenso del Puertollano en el 2014. Yo personalmente pude retransmitir en directo uno de los partidos, el Pontevedra Puertollano, con 0-2, y ya prácticamente después de ese partido ya sabíamos que íbamos a ascender de categoría. Luis Pizarro ahí a los comentarios, 2 semanas antes con José Le Villacreces en Nájera, y bueno, la verdad que son recuerdos muy buenos. Yo creo que de todas formas, el mejor resumen que estamos haciendo, Carlos Vences, Chico, es que tenemos todos recuerdos de muchos equipos de la provincia, ¿no? Que eso al final está bien, ¿no? Que al final la provincia de Ciudad Real no se centra solamente en un equipo. En un equipo y aparte en varios deportes, porque también con permiso de Venceslao Monterroso también pude disfrutar el pasado mes de mayo, junio del año pasado, si no mal recuerdo, en ese OVNI del puerto de Sagunto, la fase de ascenso del balonmano al Arcos. Había cubierto prácticamente un par de veces o 3 el tema del balonmano, y la verdad es que fue una experiencia muy positiva. Y ahí, detrás de las cámaras, nunca mejor dicho, fuera de los partidos, es cuando más se disfruta con compañeros como vosotros, ¿no? De esas cenas, de esas comidas, de esas anécdotas, y luego cuando hay que trabajar, cada uno se lía con su micrófono, con su ordenador y con sus cosas a piñón fijo, y sacamos el trabajo adelante. O sea, que son experiencias, al fin y al cabo, muy enriquecedoras. Y fíjate en lo colectivo, que estamos hablando tanto estos días de lo colectivo sobre lo individual, en una provincia con municipios que son más grandes, ¿no?, comparados con otras provincias y demás, pues lo que decía Vences, es que yo me estaba acordando de ese Tomelloso a Segunda División B. ¿Os acordáis que antes los viernes en la 2 se echaba un partido de Segunda División B? Sí, yo soñaba con que echasen uno del Tomelloso contra un equipo gallego, ganó 2-0. Yo tengo una camiseta del Tomelloso del ascenso, por motivos personales yo tenía vinculación con el club, pero es que es una pena que no esté en Alcázar, pero en mi casa de toda la vida en Alcázar, en mi habitación, tengo un póster de la primera Copa Europea de la IHF, ¿no?, del 2004, 3, 2, del balonmano Ciudad Real. La primera fue la Recopa. La Recopa, esa Recopa. Fueron 2 recopas. Un póster de Lanza de esa Recopa lo tengo yo en mi habitación, Ciudad Real, lo que os he hablado de Tomelloso. El año pasado, cuando hice un partido de la selección española de fútbol sala en Valdepeñas, además estaba Chicastro conmigo, me pareció tremendo ver ese pabellón volcado con el fútbol sala. Al final,
me acuerdo del equipo de Jesús Muñiz, de Puerto Llano, del Ciudad Real, que subió invicto, solo perdió un partido contra el Grupo 76 y subió a Liga EVA y jugó en Liga EVA. Al final hacemos ese espíritu colectivo de provincia que yo creo, como decía antes Julio, que es importantísimo y que tenemos muchas cosas que destacar. De todas formas, sí, ya que hablabais... yo también me mojo, Vences. Yo creo que en el fútbol, o sea, el más representativo, la ciudad más representativa dentro del fútbol es Puerto Llano. En el balonmano, Ciudad Real. Y en fútbol, Sala Valdepeñas. Y en baloncesto, Alcázar. No, hombre, pero... ¿Es verdad o no? A ver. No, pues hay que ser objetivo. El equipo que más cerca ha estado de subir a primera división en la provincia ha sido el Calvo Sotelo, sí, señor Venceslao Monterroso. Sí, ya está. No, es igual que si decimos que el Albacete es el equipo más importante de Castilla-La Mancha, es que no hay discusión, ¿no? Y el segundo, Calvo Sotelo, el puertellano de Castilla-La Mancha. Bueno, igual el Toledo tiene algo que decir ahí, ¿eh? Bueno. Yo creo que estarían ahí muy igualados, ¿eh? Incluso por encima de Calvo Sotelo. Por encima del Albacete, ¿no? No. Estaría el Albacete y después el puertellano, ¿no? De todas formas, quería contar una anécdota, bueno, ya que sacabais el tema del balonmano, que yo no quería porque esto es una tertulia de fútbol. Estuve en Suecia en la segunda Recopa. Estuve en Kiel en una de las Copas de Europa que se le ganó al conjunto alemán, y luego aquí mi socio Julio García y yo estrechamos muchos lazos de amistad en la primera Final Four de la historia que se celebró, que organizó la IHF para decidir el título de la Copa Europa, porque hasta entonces se había hecho con final entre dos equipos a ida y vuelta. Se cambió el formato a esa final a 4 que se celebró en Colonia. Y ahí estuvimos el amigo Julio García para su medio de entonces y yo para el mío, que es en el que estoy ahora. Y bueno, no ganó el título, cayó en semifinales el balonmano Ciudad Real, pero ojo lo que disfrutamos aquel fin de semana. Y ahí sí. Las celebraciones, nosotros no somos de acostarnos antes de las 5 de la mañana, ¿eh, Vences? Nunca, no nos gusta. Siempre que hemos ido a Colonia no nos hemos acostado antes de las 5 de la mañana. Al final es lo que tiene también esta profesión y el deporte, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en cuanto al puertellano se refiere, pues ese partido de Copa del Rey chico, que tú también lo recordarás, frente al Villarreal, ¿no? Que Calvo Sotelo se enfrente contra un Villarreal que estaba en Europa, ¿no? Con Robert Pires, con Cazorla y compañía, y que estuvimos a punto incluso de sonrojar al Villarreal, ¿eh? Sí, totalmente. Son experiencias muy bonitas las que hemos vivido y ojalá que no se quede en el pasado, sino que sigamos contando éxitos de nuestros equipos provinciales, ojalá. Carlos, por añadir dos recuerdos, uno agridulce. La primera vez que yo fui al nuevo Cerrú fue en ese año 2014, hice la primera eliminatoria que se ganó 1-0 con un gol en el 89 o en el 90, luego hubo que ir a Asturias, si no me corregís, en esa eliminatoria de campeones, ¿puede ser? Sí, correcto, sí. Con el Lealtad de Villaviciosa. Eso es, con el Lealtad. Pues yo tan feliz de hacer ese partido de la victoria y a la vuelta en la radio escuchando que el Madrid de baloncesto le remontaban 20 puntos y perdía la final de la Euroliga, para que veáis el contraste. Y luego en el municipal de Alcázar tengo dos recuerdos. Uno apenas me pilló, que fue ese Sevilla de Maradona y de Bilardo, entre otros, jugando una eliminatoria de Copa del Rey después de haber eliminado al Eibar. Y con Caparrós de entrenador en el gimnástico, ¿no? Con Caparrós y Esteban Castellano. No, ese año era Esteban Castellanos el entrenador. Había dejado el equipo antes Caparrós. Y luego el debut internacional de Raúl González Blanco con la selección española sub-18 lo viví en Alcázar de San Juan. Mira. Buen recuerdo, ahí empezó una bonita historia de amor, que todavía perdura. Sí, señor. Por cierto, decíais que hay entrenadores que se aburren ya de tanto ver fútbol y seguro que Carlos está de acuerdo conmigo, que se pongan El último baile en Netflix porque es una pasada, es increíble. La serie de Michael Jordan, ¿no? Es, bueno, de los Chicago Bulls. Lo que pasa es que, lógicamente, el líder de ese equipo era Michael Jordan, ¿no? Pero no es solo Michael Jordan, hay mucho más. Sí. E imprescindible también el último año del Movistar de ciclismo. También lo he visto en estos 50 días. Y bueno, a mí que me gusta muchísimo el ciclismo y que también lo he vivido mucho de cerca, ambos documentales o seriales están muy bien. Oye, puestos a recordar, tú que recordabas antes, Carlos, yo creo que
a nivel provincial también uno de los mejores recuerdos, bueno, yo también que soy de Puerto Llano, es ese partido de Cañizares con la selección española cuando fuimos capaces de meternos en el Mundial de Estados Unidos, ¿no? Correcto, el año Empezaron a 94. Zubizarreta, y gracias a la entrada de Cañizares que cuajó un gran partido y al cabezazo de Fernando Hierro fuimos capaces de vencer a Dinamarca. Fíjate, ese partido fue a verlo en Sevilla toda mi familia, menos yo, que tenía 4 años, y Era muy me dejaron pequeño. en casa, me trajeron una camiseta que había entonces, y sí, señor, el debut de Cañizares con la expulsión de Zubizarreta, sí, señor, en Bueno, diciembre del 93, ¿verdad? Sí, Sí, en el 93, claro. diciembre del 93. Vosotros sabéis que bueno, uno de los momentos históricos del manchego fue aquella eliminatoria de Copa del Rey contra el Castilla, que se jugó el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Y bueno, pues es un recuerdo que está ahí. Yo lógicamente no estuve ni lo viví, pero sí que he leído mucho sobre tal. Y hace poco, un día hablando no sé por qué con mi padre me contó que estuvo allí. Y me lo dices ahora. Dice, sí, pues no, porque me cogió un amigo y me dijo que nos vamos a ver al Manchego a Madrid, y nos fuimos a ver el tal, digo, me lo dices ahora, y allí estuvo mi padre en el Bernabéu viendo al Manchego contra el Castilla de la quinta del Buitre. Jolín. En fin, chicos, que son muchos recuerdos, cómo ha variado la tertulia de hoy, ¿no? Pero por hacerlo... La has liado. No, pero bueno, al final por hacerlo ameno y hay que recordar también este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo ahora... Sí. ¿eh? Sí, además yo creo que esto del confinamiento y el parón del fútbol y del deporte ha generado mucha nostalgia entre todos los aficionados, ¿no? De todos los deportes, y por redes sociales todos los días estamos viendo, pues eso, ¿no? El recuerdo de momentos históricos, cada uno de lo suyo, de los clubes o de los deportistas, equipos a los que sigue. Chicos, por último ya para despedirnos, simplemente en 20 segundos, a ver si nos podemos mojar y decimos qué es lo que creemos nosotros que va a suceder en el fútbol como esto, ¿vale? Sobre todo, pues eso, en la segunda B y en la tercera división. Más allá de lo que creamos nosotros, ¿qué es lo que pensamos que va a suceder, que va a decir la federación? Venga, me mojo por daros a vosotros margen muy rápido. Yo creo que se va a suspender la temporada, que va a ascender en tercera división el Yugo Socuellamos y que no va a haber descensos. Correcto, opino lo mismo, que va a haber ascensos, que no va a haber descensos y que se va a dar por suspendida, así que a pensar ya de cara a julio, agosto, septiembre. Matizando lo que tú decías, que no es lo que a mí me gustaría, pero sí creo que es lo que va a pasar, lo que tú comentas, ¿no? Que la temporada no se van a jugar más partidos de esta temporada y que no habrá descensos y que subirán los campeones. Estando de acuerdo y muy contento porque sea el Socuellamos el que suba como equipo de la provincia y el Villarrubia que se mantenga en segunda división B, si uno de los motivos principales es lo que hablábamos anteriormente, miedo a deber favores o a no enmistarse con nadie por un puñado de votos, malísima noticia, que el fútbol empiece su nueva época con viejos vicios. Y no descartemos que se dé por nula, vuelta a empezar de cero, no descartemos. O sea, que no haya ascensos. Ni ascensos ni descensos. No lo descartemos. Pues mira, eso creo que sería lo menos malo. Sí. No sé yo, ¿eh? No sé yo si es lo menos malo, no sé yo. Bueno, que echamos ahora un partidito, ¿venís o qué? Una pachanguita de viernes. Una pachanguita aquí. Julio, te ha faltado, para terminar, te ha faltado decir si van a salir a correr aquí los contertulios. El amigo Chicastro va a salir a correr, empieza la pretemporada, así es que dispuesto a ver nuevos retos, si nos deja el dichoso virus. Carlos, ¿tú vas a correr? 7:30 de la mañana va a ser mi horario habitual. Sí, señor, Carlos. Ahí lo ponen. Yo tengo un problema porque, claro, si solo puedo salir una vez al día, o salgo yo solo a pasear o a correr, o saco al niño luego en la otra franja horaria. Entonces, sí puedes. ¿Se puede hacer las dos cosas? Puedes. Se puede hacer las dos cosas. Bueno, corrido en tu vida. Alguna vez he corrido, cuando me acechaba algún peligro, sobre todo. Tengo que decir que esta mañana, por primera vez, he salido a dar un paseo con mi hijo por las calles de Alcázar y a diferencia de lo que se ha dicho por redes sociales y tal, he visto muy poca gente. Sí que me he cruzado con padres, con niños, todos los que he visto cumpliendo escrupulosamente con esas medidas de solo un adulto con 1, 2 o 3 niños, de la distancia social, con mascarillas, en fin, que ha sido
muy tranquilo y sin ningún problema. Y que yo creo que la inmensa mayoría de los españoles está cumpliendo con lo que se les exige desde las autoridades sanitarias. En fin, esperemos que sea así, que podamos pasar por esto lo más pronto posible. Chicastro, de Lanza Digital, Vencerla Monterroso, CRTV, Carlos Abengozar, de la cadena SER. Un placer. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Hasta luego.